deporte. Estás viendo Hablemos de Deporte. Estás viendo Hablemos de Deporte. Hola, ¿qué tal amigos de Hablemos de Deporte? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio deportivo, día martes 1 de septiembre del año 2020. Con el gusto de siempre, saludándoles su servidor amigo Ramón Manuel Gallegos Rayos, Pompín Gallegos. Esta noche de lluvia rica. Aquí pues por lo pronto desde el fraccionamiento en Infonavit Los Nogales, toda la Fernando Baeza, desde el puente de Silovista hasta la avenida Octava, aquí muy cerca del Mercómolos. Buenas noches. Así que aquí estamos con el gusto siempre para hablarle del maravilloso mundo del deporte a través de Impacto Deportivo, Código Autodeportivo, además de código3.com. Mike Villalba en los controles. Agradecemos a la dirección general de Omar Camacho Costa. Buenas noches. Así que bueno, continuamos hablando del maravilloso mundo del deporte. Déjenme le informo, el día de hoy se llevó a cabo la presentación del equipo dorado de Chihuahua que van a participar en la Liga Nacional de Básquetbol. Los comandados por Gustavo el Chino Pacheco serán ellos, atentos, no son los Pioneros de Licia, son los Dorados de Chihuahua. Del equipo de los Dorados de Chihuahua, uno por uno y también junto con el staff técnico, desde luego. Buenísimas tardes. Y pues iniciamos. De La Paz, Baja California, 89 kilos, 1.96, delantero de poder, con el número 7, Daniel Soto. De Buenos Aires, Argentina, 100 kilos, 2 metros con 5 centímetros, pivote, número 9, Kevin Hernández. Kevin Hernández, chavita, jugador interesante argentino, miembro del Ferro de Argentina, nominado y ganando el premio al mejor pívot de la Liga Argentina la campaña pasada, con nuevo contrato allá en San Lorenzo, pero por lo pronto para cumplir las obligaciones acá en México y en Chihuahua con Dorados. Y de Chihuahua, México, 93 kilos de peso, 1 metro con 85 centímetros, armador, con el número 13, Brian Urrutia. Ya lo hemos comentado, Brian Urrutia, uno de los 4 chihuahuenses en el roster, utilizará el número 13, movedor de pelota. La competencia está muy dura por el quinteto titular. Ahorita más adelante vamos a conocer a los otros votadores del equipo, pero por lo pronto el número 13 para esta campaña, legendario número 13, tú te has de acordar de José Luis Satanás Arroyos, Brian Urrutia en esta campaña. De Camargo, Chihuahua, 104 kilos de peso, 2 metros con 6 centímetros, pivote, número 14, Gerardo Chávez. Ya lo hemos comentado, Gerardo Chávez el año pasado hizo su debut en la Liga Nacional con los Ángeles de Puebla, y para esta temporada, bueno, se convierte en otro activo más para el equipo de los Dorados. También una batalla complicada, pero de bastante responsabilidad para ganarse un puesto en la quinteta titular, precisamente contra Kevin Hernández, que ya lo presentábamos. De Santa Fe, Argentina, 1 metro 85 centímetros, 81 kilos, armador, número 15, Juan
experiencia al orden del juego. Viene del Quimsa de Argentina, un equipo de los top 5 de aquella liga también, bastante experiencia. Así que reforzado el equipo de los Dorados también en esta posición. De Chihuahua, Chihuahua, México. 88 kilos de peso. 1 metro con 88 centímetros. Posición ala. Número 16. Raúl Delgado. Los chihuahuenses ya lo comentábamos, Raúl Delgado, viejo conocido de la Liga Estatal. Y también el año pasado teniendo actividad con los capitanes de la Ciudad de México y en sus inicios después de ingresar de la universidad con los Pioneros de Cancún. Y hoy, bueno, como él lo dice, por fin llega a Dorados. De Chihuahua, Chihuahua, México. 79 kilos de peso. 1 metro con 78 centímetros. Posición ala armador. Número 19. José Pepito Rodríguez. Y Pepito va a debutar en la Liga Nacional. Ya había tenido actividad con el equipo de los Dorados de la Liga Estatal como novato. Será novato para la Nacional y producto de los tryouts que se realizaron hace un par de semanas. Desde San Cristóbal, República Dominicana. 86 kilos de peso. 1 metro con 91 centímetros. Posición ala. Número 21. Rigoberto Rigo Mendoza. Titular indiscutible de la selección de República Dominicana en el Mundial del año pasado. Rigo Mendoza viene de ser el MVP de la liga en aquella final que consiguió disputar con Capitanes de Ciudad de México. Es una pieza fundamental que viene a reforzar al equipo de Chihuahua. Desde Nueva York, con 98 kilos de peso, 1 metro 91 centímetros. Delantero, número 32, Isaiah Wilkerson. Isaiah Wilkerson, viejo conocido en Chihuahua, de la Liga Estatal, también de la Liga Nacional. El único jugador que repite del roster del año pasado, Wilkerson en la ciudad, no necesita presentación, jugador de mucha garra con el número 32 también para esta campaña. Desde San Luis Potosí, 96 kilos de peso, 1 metro 98 centímetros. Delantero de poder, número 1, Arin Solares. Importante la veteranía que le viene a inyectar a Arin Solares al equipo, también conocido ya en la Liga Estatal con los Indios de Ciudad Juárez, también la Liga Nacional con los Indios de Ciudad Juárez, y el año pasado jugando con los Huracanes de Tampico y también una extraordinaria participación en los playoffs con los Aguacateros de Michoacán. De Chihuahua, Chihuahua, coach, el señor de los anillos, Gustavo Chino Pacheco. Desde San Juan, Puerto Rico, asistente de coach, Héctor Bobby Porrata. Desde Mar del Plata, asistente de coach, Santiago Elsa.
preparador físico, Rubén Chávez. Chihuahua, Chihuahua, fisioterapeuta, Luis Subía. Chihuahua, Chihuahua, fisioterapeuta, Manuel Orpineda. Chihuahua, Chihuahua, Utility, Samuel Sammy Piña. De Chihuahua, Chihuahua, jefe de cancha, Héctor Apio Muñiz. De Chihuahua, Chihuahua, médico del equipo, Antonio Nava. Y quienes no podían faltar con el número 100, Doroteo Dorado. Bueno, la presentación del equipo de los Dorados de Chihuahua para participar en la Liga Nacional de Baloncesto. Interesante, faltan únicamente 10 días, donde déjeme le informo, aquí apareció ya la publicidad, donde dice, falta poco para nuestro primer juego, temporada 2020 de la Liga Cisnova, Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Recibiremos a Fuerza Regia Oficial, viernes 11 a las 5 de la tarde. Así que, bueno, sabemos de antemano, pues, cómo están las cosas ahorita con el semáforo en el color naranja. También a Chihuahua Capital le tocó el semáforo naranja. Únicamente los municipios del norte fueron los que estuvieron ya en lo que viene siendo ya, pasaron a semáforo amarillo. Chihuahua Capital sigue en semáforo color naranja. No sé si en la semana que entra vaya a haber cambio, pero bueno, ustedes ya lo decía, sector salud y cómo van a estar trabajando también ya próximamente se lo daremos a conocer. Y también el equipo de Fuerza Regia, pues un equipo que siempre ha mostrado buena calidad en el básquetbol. Vamos a ver qué presenta en este año 2020. Oiga, pues ¿qué creen? Llegó la hora de despedirnos. Yo les recuerdo que para el día viernes 6:30 de la tarde, en el programa que estamos haciendo, recordando el Parque Municipal de Delicias, el derrumbado, Parque Municipal de Delicias, tendremos en esta ocasión a Lázaro Manuel González Rocha. Creo que con el puro nombre que le acabo de dar, ya se debe imaginar cuántas historias vamos a tocar. Es un señor que tiene un amplio historial. Mis respetos para él. Si se fija, pues hemos tratado de mantener jugadores de los 90s, 80s, un poquito más atrás, pero que nos puedan tener buena información. Y en este caso me va a complacer mucho tener el próximo viernes a Lázaro Manuel González Rocha. No, le voy a ser sincero, no me había yo tomado la iniciativa de invitarlo, no había buscado la manera de tenerlo. Sí había comentado con 2 o 3 gentes llegase a un servidor que lo quería invitar, pero no encontraba la manera de cómo llegarle. Y bueno, prácticamente el día viernes en la entrevista que le hicimos a Raúl Patolos, al cual le agradezco la oportunidad que se dio por haber estado aquí en la entrevista, ahí comentó él y bueno, aprovechamos, como se dice en el béisbol, aprovechamos la recta para invitarlo y rápidamente accedió Lázaro Manuel González Rocha. Próximo viernes 6:30 de la tarde. Mañana tendremos más información deportiva. Mañana miércoles 2 de septiembre vamos a tratar de tener información del INMUDEC aquí en Delicias. A ver cómo se encuentra la situación del INMUDEC. Hoy le llamamos en una ocasión, estoy sincero, le timbramos en una ocasión a Cecilia Osal para ver qué nos podía decir de la postura del INMUDEC con el tema Pioneros de Delicias. ¿Se acuerda que se creó en la Liga Estatal de Básquetbol la categoría sub-18? Que al que no participaba le iban a cobrar no sé si 180 o 190 mil pesos y Pioneros no participó. Eso fue la gota que derramó el vaso para que Pioneros de Delicias se alejara de la Liga Estatal de Básquetbol. Queremos tener la versión de Cecilia Osal, queremos saber qué nos comenta, por qué, y si hay otro empresario
que quiera participar en la Liga Estatal de Básquetbol, a ver qué apertura hay. Sí, también se puede dar esto, ¿por qué no? O si de plano no va a haber aval por parte del municipio para que alguien meta equipo en la Liga Estatal de Básquetbol. Queremos hablar con ella y a ver cómo se encuentra ahorita funcionando tanto pues la gente, el personal del deporte, porque de manera extraoficial nos llegó el comentario de que puede llegar gente nueva a este departamento. Le repito, de manera extraoficial. De manera extraoficial, queremos que ella nos lo haga de manera oficial. Queríamos tener la premisa el día de hoy, desafortunadamente pues no tuvimos. Si hay así fuertes rumores, créame, pero como luego se dice, las fuentes no se deben dar a conocer y respetamos únicamente lo que nos dijo la fuente. Pero queremos mañana tener información directamente con Cecilia Dosal sobre este tema de lo que viene siendo Pionero de Delicias, que se va a la Liga Chihuahuense de Básquetbol. Gracias, pásela bien. Mañana, 10:30 de la noche, más información deportiva. Esto fue Hablemos de Deporte.